Lo otro que hemos intentado hacer en este informe es aportar muchos ejemplos, ¿no? O sea, no solamente se trataba de decir la involucración de los padres es importante, sino qué tipos de involucración o cómo se está intentando hacer política educativa en diferentes contextos en este sentido, ¿no? Entonces, el informe está repleto de pequeños cuadritos que cuentan una experiencia a otra. Aquí he destacado en 3 países muy diversos: Polonia, Corea y Estados Unidos, y desde 3 perspectivas completamente también diferentes, ¿no? Tienes un centro nacional al apoyo a los padres para la educación de sus hijos en Corea, dirigido por el gobierno central, una organización no gubernamental muy pequeñita dentro de una ciudad muy concreta como es San Francisco, y un programa que es una iniciativa público-privada en Polonia que se llama Toda Polonia Lee, y que ha tenido un éxito espectacular, incluso llevándose a un ámbito europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente tiene un impacto importante, sino que además se está haciendo un esfuerzo en muchos lugares, ¿no? Y se puede hacer de maneras diferentes, y la idea del informe es dar ideas y permitir precisamente ese tipo de aprendizaje entre países, ¿no? Abrir puertas y ventanas para ese tipo de aprendizaje. Perfecto. Con eso termino el informe de padres y paso al de inmigrantes. De nuevo, 3 mensajes principales para este informe. El primero es que las poblaciones de inmigrantes son muy diversas dentro de cada uno de los sistemas. Por supuesto, también comparando entre sistemas, ¿no? Son poblaciones muy homogéneas, muy heterogéneas, en las que hay diferentes grupos. Es un problema muy complejo. Los países que han tenido éxito afrontando este tipo de problemas han hecho una inversión muy importante. Es un problema dinámico también, es decir, hay diferentes cohortes de inmigrantes con diferentes características. Y bueno, el primer objetivo del informe era simplemente cuantificar esa heterogeneidad y dar una idea de cómo está relacionada con el rendimiento de los alumnos en los diferentes sistemas. La segunda parte del informe se centra en el lenguaje, el papel que juega el idioma, si los chicos hablan el idioma de la prueba o no. Y en concreto también identificar cómo está relacionado eso con el momento en el que se unen al sistema educativo. Por supuesto, es una barrera y es una de las barreras más importantes, ¿no? Y tenemos resultados que hablan sobre ello. Y la tercera parte del informe se centraba en otro tema que también de política educativa, que también es bastante importante en este sentido, para este grupo, que es la concentración de alumnos inmigrantes en centros específicos, ¿no? Y ahí el resultado que nosotros obtenemos, que es similar al que se obtiene en otros informes, es que no es tanto la concentración o el porcentaje de alumnos que pueda haber en un centro en particular de un entorno inmigrante, ¿no? Sino más bien el nivel socioeconómico de esos alumnos, ¿no? Y tenemos ahí una serie de análisis y una serie de datos que muestran que realmente es el nivel socioeconómico de los alumnos lo que realmente lleva a un peor desempeño de alumnos inmigrantes. Y que por lo tanto el mensaje de nuevo es muy potente, ¿no? En términos de política educativa. Cualquier política destinada a intentar pues mejorar el rendimiento de los inmigrantes no debería llevarse a cabo basándose necesariamente en el origen, por ejemplo, de unos estudiantes u otros, o en el idioma que unos estudiantes u otros hablan, sino en el nivel socioeconómico de los padres. Es una muchísimo mejor manera de hacer política sin discriminar
a ningún grupo en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues el primer mensaje se basa en un tipo de análisis, de nuevo, muy descriptivo, pero como este. Aquí tenéis simplemente la desviación estándar del rendimiento en alumnos no inmigrantes en el horizontal y alumnos inmigrantes en el vertical, ¿de acuerdo? Y la línea amarilla simplemente marca cuando la desviación estándar en estos dos grupos es exactamente la misma, ¿no? Y lo que se ve claramente en la figura es que en la mayoría de los países hay muchísima más heterogeneidad en el rendimiento de los alumnos inmigrantes que en el del rendimiento de los alumnos no inmigrantes, ¿no? O nativos, llámalos como quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente un resultado interesante, importante a tener en cuenta cuando se va a hacer política educativa. Y luego también hay mucha diferencia entre países y otros, ¿no? España, por ejemplo, está muy cerca de la línea, y Finlandia, con el mismo porcentaje con la misma dispersión en la población, digamos, nacional, muy cerca de Finlandia, mientras que Finlandia está lejísimo, ¿no? Hay otra serie de análisis que teníamos dentro de este informe que, por ejemplo, miraban a las diferencias en desempeño entre alumnos inmigrantes y no inmigrantes y el porcentaje de alumnos inmigrantes en el sistema en general. Entonces ahí enseguida te sale que la peor situación posible en la que puedes estar es tener una población inmigrante muy heterogénea, como es el caso de Finlandia, y una proporción de estudiantes inmigrantes muy pequeña, como de nuevo es el caso de Finlandia, ¿no? Entonces, este tipo de países todavía no han encontrado la manera de integrar con éxito a los estudiantes inmigrantes en general, ¿no? Mientras que países donde hay un número de inmigrantes muchísimo más grande, ha sido un tema de política mucho más, digamos, presente, y se van encontrando formas de resolver los problemas de estos alumnos, ¿no? Y de apoyar a estos alumnos para que se integren al sistema educativo. Este es el segundo tipo de análisis. Este es un análisis que además hemos hecho con alguien en Oxford, interesantísimo, y lo que estos investigadores hicieron es coger las muestras de cada uno de los ciclos de PISA y mirar no solamente al idioma y el origen de los diferentes alumnos inmigrantes, sino también a cuándo nos dicen que han llegado al país, ¿no? Entonces, evidentemente, en cada uno de los ciclos esto es muy difícil de hacer porque tenemos un número de inmigrantes muy pequeño. Pero, combinando las fuentes de datos en el 2000, 2003, 2006 y 2009, podemos conseguir suficientes números como para hacer un análisis tan detallado como este. Y lo que muestra la figura, de nuevo, algo bastante simple y bastante descriptivo. La puntuación media de los alumnos, dependiendo de cuál es su origen, y por supuesto eso debería estar ligado con la lengua que hablan, en un país concreto como es Suiza, en el que hay un número de inmigrantes importantes y también muchos orígenes diferentes, ¿no? Y lo que se ve claramente es que mientras más tarde llegan estos alumnos inmigrantes, peor es el rendimiento, pero eso solo ocurre de manera mucho más marcada para aquellos inmigrantes que no hablan la lengua que se habla en el país de origen, ¿no? En este caso, pues, los de las repúblicas yugoslavas. En Suiza ninguno de ellos va a hablar alemán, ni francés, ni italiano, y por lo tanto, mientras más tarde lleguen y mientras más tarde se incorporen al sistema educativo, pues peor rendimiento suelen tener, ¿no? Esto es interesante también, y este reporte es particularmente interesante porque lo hemos elaborado con nuestros compañeros de la OCDE que llevan todo el tema de políticas migratorias, ¿no? Entonces, esto tiene, digamos, implicaciones de política no solamente educativa, sino también en temas de inmigración, y para nuestros colegas esto era particularmente relevante porque apoya todo el tipo de políticas de reunificación familiar temprana, no intentar no dejar eso para muchísimo más tarde, ¿no?
Entonces, otro ejemplo interesante de colaboración entre diferentes directorios de la OCDE. Y por último, este es el gráfico principal que tenemos para el tema de la concentración, ¿no? De nuevo, una medida muy simple, la correlación entre la proporción de alumnos en un particular centro y su desempeño, ¿vale? Y aquí lo que estamos comparando son tres medidas de concentración. La primera, en rojo, es el porcentaje de alumnos cuyas madres tienen educación, como mucho, educación secundaria, pero no más allá de la educación secundaria. O sea, que tienen una educación, digamos, baja. Pensamos que la educación de las madres era un buen elemento en este sentido, más que nuestras variables normales de nivel socioeconómico, porque reflejan mejor el nivel de educación con el que llegan los propios inmigrantes, ¿no? Ese es el punto o el diamante rojo. En amarillo está el número, la proporción de estudiantes inmigrantes en el centro. Y en negro tenéis la proporción de estudiantes inmigrantes que hablan un idioma diferente al de la prueba PISA. ¿De acuerdo? Y lo que muestra el gráfico, de nuevo, de manera bastante clara, es que la variable de concentración que tiene una correlación negativa mayor es la de entornos desfavorecidos, ¿no? La proporción de alumnos cuyas madres tienen una educación baja, ¿no? Si comparamos eso con la proporción de inmigrantes o la proporción de inmigrantes con otro idioma, la correlación en general suelen ser negativas, aunque no siempre, pero son mucho menos fuertes, ¿no? Son menos fuertes que la de entornos desfavorecidos. Por supuesto, podemos hacer un análisis mucho más complejo de esto, podemos incluir las tres variables, pero al fin y al cabo la historia es exactamente la misma, ¿no? Y es que no es en sí el ser inmigrante o no es en sí el número de inmigrantes que estén en una escuela, sino el entorno desfavorecido, que esos estudiantes traen a la escuela. Y normalmente esos factores suelen estar muy asociados, ¿no? Y es muy difícil separarlos. Adelante.